hermanos, vamos a tomar nuestros lugares, vamos a prepararnos para poder hoy día comenzar esta nueva celebración, este culto de acción de gracias, donde alabamos al Señor. Y quiero leer para ustedes un pasaje que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, uno de los pasajes que más me produce alegría, porque justamente la instrucción del apóstol es a alegrarnos. Y desde el verso 4 al verso 7 dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 4, y dice: regocijaos en el Señor siempre. Si tienen alguna otra versión, probablemente diga alégrense o regocíjense. Aquí dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora la instrucción dice: alégrense. No es una condición dada por una circunstancia, es una decisión. No quiere decir que las situaciones que yo estoy viviendo van a definir si voy a alegrarme o no. Es una instrucción: hermano, alégrese, sienta dicha, sienta felicidad. ¿Por qué? Porque estamos en la casa del Señor, porque estamos reunidos, porque estamos juntos y porque podemos adorar juntos a nuestro Dios. Así que es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a pedir al Señor que produzca este gozo en nosotros, que produzca esta alegría de esta celebración, porque estamos juntos con el Señor. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. Hoy día nos has llamado, nos has invitado a regocijarnos, a alegrarnos, a disfrutar de este día, porque este es tu día, el día que has creado, Dios, para que hoy tu iglesia, para que hoy este cuerpo, Dios, te adore y te alabe, para que hoy día podamos reconocer tus maravillas, para que hoy día podamos declarar con nuestros labios que eres el Señor, que reinas y eres soberano sobre todo, Dios. Hoy día queremos, Señor, con nuestros labios proclamar tus maravillas, anunciarle al mundo, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que eres lo más grande sobre nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por reunirnos. Gracias porque te plació a ti, porque estuvo en tu corazón que hoy día todos nosotros estuviéramos en este lugar alabando tu santo nombre. Gracias, Señor. Bendice a cada corazón, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy día está congregado y que hoy día tiene este deseo de adorarte, de bendecirte, Señor, de decirte con su boca que tú eres el Señor de sus vidas. Te adoramos, Señor, te bendecimos, y aquellos que se van a conectar también, aquellos que van a ver esta transmisión, también le decimos: regocíjate, alégrate, porque el Señor está en medio también de tu casa, porque el Señor también está ahí donde tú estás, buscando su nombre, buscando su rostro, buscando adorarle. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, y queremos que este día sea un día que marque nuestras vidas, sea el día de la adoración, sea el día en que tú puedas encontrar esos adoradores que buscas, esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, hoy te adoramos y te alabamos. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Adoramos al Señor. Nosotros en nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí.
adorando tu nombre, en ese nombre que hay poder, en ese nombre que es por sobre todo nombre. Aleluya. Perfeccionando esa obra en nosotros. Oh, maravilloso nombre. Gracias, Señor.
principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre es, majestuoso es su nombre es,
bendecimos tu santo nombre, te exaltamos, Señor, porque no hay otro nombre que se compare a tu nombre, no hay otro nombre más alto que tu nombre, Señor, al cual nos rendimos, al cual nos postramos, Señor, al cual entregamos toda nuestra adoración. Gracias, Padre Celestial, gracias porque estamos bajo la cobertura de este nombre. Gracias, Señor, porque es este nombre el que nos libera, el que nos sana, el que nos limpia, el que nos perfecciona. Gracias, Señor, por tu nombre, porque tu nombre es por sobre todo nombre. Aleluya, gracias, Padre Celestial. Aleluya. Dios me ha permitido este día poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estoy feliz, siempre digo, estoy feliz y siempre nervioso. Y en mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, permite que los nervios puedan salir. Y el Señor me enseñaba hace mucho tiempo que cuando los nervios se iban es cuando yo tenía el control. Y cuando los nervios estaban, yo sabía que dependía totalmente de Él. Así que el Señor tiene control de esto. Solamente quiero ser instrumento del Señor para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 16, y vamos a ver una de las escenas, al menos de la vida de Pedro, que a mí más me llama la atención. Hay puntualmente en este capítulo dos escenas que muestran al Pedro agradable, al Pedro inteligente, al Pedro que tiene esta sabiduría que viene de Dios, pero también vemos al Pedro humano, al Pedro que falla, que cae, que comete errores, que muestra lo peor de nosotros. Pero vamos a enfocarnos ni en Pedro, ni en lo bueno de Pedro, sino que en la revelación que recibe Pedro. Y vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 20. Probablemente sus Biblias se titule como La confesión de Pedro. Y dice así estos versículos, desde el verso 13 al 20 del capítulo 16 del libro de Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Quiero repetir esta parte. ¿Y vosotros? Te puedes hacer a ti la pregunta, ¿y yo? ¿Quién digo que es Él? En este caso, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo especial en que tú nos hablas, en que tú ministras a nuestros corazones. Gracias, Dios, porque recibimos de ti este mensaje con la idea de ser impulsados, Señor, de ser empujados a cumplir con tu propósito, con lo que tú has preparado de antemano para que nosotros viviésemos, ejecutáramos esa gran misión, Señor. Por lo que hoy te pedimos, Dios, haznos perceptivos, haznos receptivos de tu palabra y permite, Señor, que esta revelación que tuvo Pedro pueda ser la que nosotros hoy día también podamos recibir de ti, Señor. Que podamos tener una imagen correcta de Jesucristo, que podamos, Señor, entender a Jesucristo de la manera que debe ser comprendido y entendido. Eso es lo que hoy quieres hablar a tu iglesia. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Te adoramos, Padre.
Exaltamos tu nombre. Aleluya. Hoy quiero hablarles sobre esta revelación que recibe Pedro y vamos a hablar acerca del poder del Evangelio, pero del poder del verdadero Evangelio. ¿Y por qué quiero darle este calificativo de verdadero? Porque vamos a evidenciar de que el Evangelio, o muchas veces el Evangelio que practicamos o el Evangelio que conocemos, no es realmente el Evangelio de Jesucristo. Cuando predicamos, porque cumplimos una gran comisión, esa que está descrita ahí en el libro de Marcos capítulo 16, que está descrita en el libro de Mateo en el capítulo 28, que se nos dice: id y predicar el Evangelio, id y predicar a las naciones, ir y hacer discípulos. Esta gran comisión que todos los cristianos compartimos es el eje central de nuestro propósito. Si hoy día yo les preguntara, hermano, ¿usted por qué es salvo? Probablemente nuestra respuesta, y de hecho las estadísticas de muchas iglesias dicen que la mayoría de las personas dicen que son salvos para irse al cielo, o son salvos para no irse al infierno. Y déjame decirte que ese propósito es sumamente vago, no nos da esperanza de vida. Vivir solamente para vivir en el cielo o vivir para no vivir en el infierno, créeme que no te va a llevar a crecer como cristiano. Solamente si vives eternamente en el cielo te va a hacer no vivir condenado del infierno. Pero es más que eso, es más que solo vivir en el cielo. Hay un propósito que debemos cumplir acá en la tierra y ese propósito es la gran comisión. Pero para poder nosotros predicar la gran comisión tenemos que entender el Evangelio de Jesucristo. Y para eso quiero plantear 4 preguntas que quiero responder en este mensaje. Primero, ¿qué es el Evangelio? Segundo, ¿hay otros evangelios distintos al verdadero Evangelio de Jesucristo? La tercera pregunta es: ¿cuál es entonces el verdadero Evangelio? Y cuarto, ¿qué tengo que hacer entonces con el Evangelio? Vamos a responder estos a continuación. Y primero, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra que conocemos porque entendemos que los 4 primeros libros del Nuevo Testamento se resumen como los Evangelios. Y estos tienen un solo propósito y es dar una buena noticia. La buena noticia sobre Jesús. Jesús es el Evangelio. Entonces, cuando hablamos de Evangelio, estamos hablando de dar buenas noticias, dar una novedad, dar o anunciar algo bueno. Eso es Evangelio. Y alguien, un evangelista o nosotros mismos somos enviados a dar estas buenas noticias. Ahora, el Evangelio que probablemente la mayoría de nosotros hemos predicado está basado en la resurrección de Jesucristo. Y hemos hablado de que Cristo murió por nosotros y a la vez resucitó. Y concentramos el Evangelio en solo eso. Y déjame decirte que el Evangelio no es solo la muerte y resurrección de Jesucristo. Sí es parte del eje central, pero no es solo eso. Y vamos a ver cuáles son todos los elementos que componen el Evangelio que tenemos que predicar. Pero en fin, el Evangelio detalla 4 elementos. Uno es la vida de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, los milagros de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo. Todos esos elementos componen el Evangelio. Y saben que eso podemos resumirlo en 3 tiempos: lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Así resumimos a el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación del Padre sobre Jesucristo, su Hijo. De hecho, ¿se acuerdan lo que recién leíamos sobre Pedro? Dice: esto te lo ha revelado el Padre. Esta es una revelación que te ha hecho el Padre. Y qué interesante. Quiero poner un poco en contexto lo que estaban pasando justamente en ese momento los discípulos. Dice en la Escritura que bueno que nos sitúe estos elementos. Dicen que estaban en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una de las ciudades que estaban en este contorno de Israel, que era la ciudad más pagana e idólatra de todo Israel. Era una ciudad que tenía un sinfín de ídolos. Era una ciudad que adoraba a ídolos extranjeros. Era una ciudad totalmente alejada del corazón de Dios. Justamente ahí estaban. Entonces, imagínense cuántas descripciones de Jesús probablemente hicieron las personas. Cuántas
ideas sobre Jesús erradas tenían los que vivían en Cesarea de Filipo. Y él quería que le dijeran qué habían escuchado. ¿Qué han escuchado de Jesús? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, algunos creen que tú eres un profeta, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que eres un enviado de Dios. Pero ahora el Señor les dice una pregunta más personal. Ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es la revelación que ustedes tienen de mí? O en palabras más sencillas, ¿me conocen correctamente? Ya llevamos un buen tiempo. La verdad es que el ministerio de Jesús con los discípulos no fue muy largo. Estamos hablando de que de los 3 años y medio fue menos que eso. Y en 3 años y medio uno no logra formar completamente una persona. Así que la obra del Señor en la vida de los discípulos continuó después de que el Señor se fue. Pero estamos hablando de muy poco tiempo que Jesús tuvo con los discípulos, pero ya llevaba un tiempo. Y en ese tiempo el Señor les dice, ahora, ¿cuál es su opinión de mí? ¿O qué es lo que ustedes saben de mí? Ya han vivido conmigo, han dormido conmigo, han pasado diferentes circunstancias conmigo, me han visto hacer milagros, me han visto entregar enseñanzas, pero ¿cuál es la opinión o cuál es la visión que tú tienes acerca de mí? Podríamos aterrizar esa pregunta al día de hoy y decir, ¿tienes 10 años en el Evangelio? ¿Tienes 3 años en el Evangelio? ¿Tienes 40 años de Evangelio? Y el Señor preguntarnos, ¿qué es lo que tú dices de mí? ¿O qué es lo que tú sabes de mí? ¿Cuál es la revelación que tú tienes acerca de quién soy yo? ¿De quién soy yo en tu vida? Y esa pregunta podemos solamente responderla nosotros. Ahora, esa respuesta debería ser correcta y basada en lo que es Jesucristo realmente, el Jesucristo bíblico. Pero el Evangelio de Jesús no es solo la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y sabes por qué no es solo la muerte de Jesús en la cruz? Porque la palabra evangelio se menciona antes de que Jesús haya muerto. Mateo capítulo 4, verso 23, no es necesario que lo busques, lo voy a leer para ti directamente, y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero que notes un detalle que vamos a hablar después, y es el detalle de que el evangelio siempre trae una manifestación de poder, trae evidencia. Y aquí dice, y predicando el evangelio del reino, y me gusta este elemento, y hay algo más, no es solo predicación, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ahora quiero adelantarme un poquito más. Mateo capítulo 9, verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando nuevamente en la sinagoga de ellos. No está hablando del mismo episodio, está hablando de otro episodio. Y predicando ¿qué? El evangelio del reino y nuevamente evidencia y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesucristo predicaba ya el evangelio antes aún de morir en la cruz. Así que el evangelio es más que solo su muerte. El evangelio es más que solo su sacrificio, es aún más que ello. De hecho, en la Biblia hay 107 menciones a la palabra evangelio. Qué interesante, 107 menciones. ¿Y cómo Jesús entonces predicaba el evangelio? Jesús entregaba una enseñanza, pero también la demostraba con una acción, con un milagro, con una sanidad, con una revelación. ¿Y por qué? Porque se trataba todo de revelarse a los demás, de revelar su reino a los demás. Ahora, sobre esto quiero hablar algunos elementos que son importantes. La persona que encuentra el evangelio o que se encuentra con el evangelio se encuentra con una revelación de Jesucristo. Nuevamente volvemos a la pregunta. Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Ahora, lo que transforma una vida no es solo creer en Dios. Y aquí quiero que no te asustes con esto que te voy a decir. Lo que transforma a una persona no es solo creer en Dios. Y tú me dirás, todo se basa en que yo crea en el Señor Jesucristo. Sí, pero está incompleto. No solo se basa en creer. ¿Por qué? Porque hay miles y cientos de miles de religiones en el mundo y todos creen que creen en Dios. Y probablemente más de alguno crea en nuestro Dios, pero no se basa solo en creer en Dios, sino que tener una revelación correcta de quién es Dios. ¿Y sabes por qué?
El pastor lo mencionaba en la semana pasada y lo mencionó como una pequeña cápsula y no quiso ahondar en ello porque dijo, aquí me meto en problemas. ¿Sabes qué? A veces hacemos nosotros nuestra propia imagen de Dios. O le damos a Dios una revelación propia de lo que soy yo. Queremos que Dios se acomode a mi realidad. ¿Te has dado cuenta muchas veces que decimos, no, si Diosito está conmigo? Y eso es darle una forma a Dios. Y Diosito es alguien pequeño, alguien muy cariñoso y afectivo que siempre me acompaña, sea lo que sea que yo haga y a donde sea que yo vaya. Y Dios es mucho más que eso. No es ni un diosote, no alcanza la inmensidad de mi imaginación. Pero también le damos otras formas a Dios. Le damos a Dios esa visión de alguien que no se queja, que no exige mi tiempo y que no me pide nada. ¿Por qué? Porque muchas veces le doy el tiempo que me sobra. Y creo que Dios no se va a molestar con eso. ¿Y sabes qué? Estás equivocado porque Dios se enoja y se molesta. La Biblia dice que Dios es Dios celoso. Así que Dios es Dios celoso de su tiempo. Y usualmente le damos a Dios el tiempo que nos sobra, el tiempo que nos va quedando. ¿Cuántas veces has llegado con el deseo de, antes de dormir, poder tener un tiempo de oración, pero te acuestas en la cama y le dices al Señor, Señor, oro, pero mañana voy a orar, de verdad mañana oro, y nos mentimos a nosotros mismos? Nos hacemos una imagen de Dios. Si nos retornamos a la visión de Génesis capítulo 1 y en el versículo 28 cuando se nos habla que el hombre fue creado a la imagen de Dios, nosotros somos aquellos que vemos a Dios como un Dios con el cual tenemos relación, pero nosotros somos creados a la imagen de Dios. No es Dios el creado a nuestra imagen. Y formamos a Dios a nuestra imagen siempre. Siempre estamos dándole a Dios una visión. De hecho, hay un examen que se hizo a niños para poder imaginar o prever cómo era Dios según sus visiones, y todos imaginaban a Dios como un anciano lleno de años, con una barba muy larga, pelo largo, blanco y en vestidura. Y es la visión que ha dado la televisión, que ha dado los medios de comunicación sobre lo que es Dios. Dios es un abuelito querendón. Pero es la imagen que han hecho de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿es ese el Dios verdadero? No lo es. Dios es mucho más que eso. Podemos reunir los atributos de Dios y estudiar los atributos de Dios. Y para eso tenemos la revelación de Dios, que es su palabra. Pero tengamos cuidado con el Dios que adoramos. Esa canción que cantábamos la semana pasada, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Pero ¿vivimos creyendo en un Dios todopoderoso? ¿Vivimos creyendo en un Dios soberano? Te digo de inmediato que cuando tú haces algo distinto a la voluntad de Dios, Dios ya no es soberano en tu vida. Es decir, te acabas de hacer otro Dios. Y eso se transforma en idolatría. Así que probablemente estemos adorando a un Dios que no es el verdadero Dios. Un Dios creado por nosotros mismos. Un Dios al cual le hemos dado nuestra propia forma. Y esa no es la verdadera revelación de Dios. Y por ende, no es el verdadero evangelio. ¿Te das cuenta cómo nosotros mismos hemos hecho falsos evangelios? Entonces Dios se quiere revelar a tu vida de una manera correcta. Primero lo va a hacer a través de la Escritura. Por eso, hermano, estudia la palabra. Ten tiempo devocional con Dios. Porque la única forma que conozcas a Dios de una manera íntima es estudiando su palabra. Esa es la revelación. De hecho, me gusta como el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado aquel que estudia, aquel que escudriña, aquel que se sumerge en estas palabras, en este libro. Hay bendición, hermano. ¿Quieres ser bendecido? Estudia la palabra. Estudia la revelación de Jesucristo dada en la Escritura. Y me gusta después lo que dice el Señor Jesucristo a Pedro. Lo felicita. Volvamos al capítulo 16. Y le dice, luego de esta revelación, el Señor Jesús en el verso 17, y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero concentrarme un poco en esto. Muchos eruditos, estudiantes de la Biblia han pensado que cuando el Señor le hace esta revelación a Pedro o esta descripción le dice sobre esta roca, le está diciendo a Pedro que él es la base de la iglesia. De hecho, la iglesia católica cree que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Podemos basar el fundamento en un hombre? En un hombre como Pedro, que fue tan versátil, tan cambiante, que cometió tantos errores. ¿Podríamos basarlo en un hombre? No podemos.
No podemos basar a la iglesia en el que lidera la iglesia solamente, en su pastor. No podemos idealizar. Tenemos que basarlo en otra cosa. Entonces, la interpretación probablemente más correcta, cuando el Señor le dice, y sobre esta roca, está hablando acerca sobre esta revelación que tuvo Él. La iglesia se sostiene en la revelación correcta de Jesucristo, en entender correctamente a Jesucristo. Eso fue lo que sostuvo a Pedro. Eso es lo que te va a sostener a ti. Si conoces correctamente a Jesucristo, la iglesia va a crecer. Estamos recién entrando en el concepto del Evangelio. Dios tiene mucho más para nosotros, así que atento a todo lo que Dios nos puede decir. Efesios 1:17 me gusta porque es la oración del apóstol Pablo para la iglesia de los Efesios. Y dice esta oración del apóstol Pablo a la iglesia: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y ¿de qué? De revelación en el conocimiento de Él. No estoy orando para que seas más prosperado. No estoy orando para que Dios renueve tu vehículo o agrande tu casa. No estoy orando para que tengas un buen trabajo. Estoy orando para que conozcas profundamente a Jesucristo. Cuando conozcas profundamente a Jesucristo, entonces Dios va a prosperar tu camino. Dios va a hacer que las cosas salgan bien. Dios va a hacer que en tu hogar haya sanidad. Dios va a hacer que todo lo que tú hagas prospere. ¿Sabes qué me gusta esto? Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hablar del mensaje de Jesús. Tenemos que enseñarles a otros una revelación correcta del Señor. Pero muchas veces creemos que hacer esto va a implicar que no hagamos lo que usualmente hacemos en el día a día. Y por eso quiero enseñarte bien la gran comisión. El ir y hacer discípulos no quiere decir que voy a hacerlo y voy a tener que abandonar todos los demás. ¿Sabías tú que la interpretación correcta es mientras vayan? Esa es la interpretación correcta del ir y predicar. Estoy yéndome al griego de la palabra. Y eso significa, mientras vaya a mi trabajo, comparto el evangelio. Mientras voy y estoy en el supermercado, comparto el evangelio. Mientras estoy esperando para que venga mi turno en el consultorio, comparto el evangelio. Si estoy en el bus y voy de camino a Talca o a San Javier, comparto el evangelio. Esa es la traducción correcta. Mientras vayan, anuncien. Ahora quiero irme a Pedro. Pedro entendió todo esto. Pedro, después de esto, en el capítulo 16, le dice al Señor: Señor, no te acontezca esto de morir. Señor, arranquémonos. Señor, huyamos de este final que te es anunciado o que tú mismo anuncias. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro aún no entendía bien el propósito. Pero después, cuando nos vamos a la epístola, a la carta de Pedro, Pedro dice el propósito. El propósito es que nosotros hemos sido salvados, hemos sido liberados, hemos sido escogidos para anunciar las verdades de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. El propósito final es anunciar. ¿Y anunciar qué? El evangelio que tiene poder. Así que el poder del evangelio viene para aquellos que tienen una visión correcta acerca de lo que es Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo no puede desvirtuar el evangelio, no puede cambiarlo. Así que lo único que puede hacer el enemigo es proponernos otros evangelios. ¿Existen otros evangelios? Sí existen. Existen otros evangelios. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Quiero que ahora sí me acompañes. Gálatas 1, 6 al 9. Vamos a darnos cuenta que sí existen otros evangelios y que probablemente muchos de ellos son los que estamos nosotros viviendo, que estamos experimentando. Probablemente muchos de estos son los que de alguna manera se nos enseñó incorrectamente o que nosotros mismos hemos mal practicado. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas: estoy maravillado, pero no es una maravilla de sorpresa, de alegría, es una pena. Estoy sorprendido, pero negativamente. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 4 menciones a un evangelio diferente. ¿Sabes cuándo practicamos un evangelio diferente? Cuando decimos, mejor hoy día, este domingo me quedo en casa, la presencia del Señor aquí está igual. Ese es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que debo congregarme, que debo venir a la iglesia. He creado mi propio evangelio basado en mí. Y mi evangelio dice, si me quedo en la iglesia, Dios me ministra igual. Ahora, no es algo contra aquellos que nos ven. Vemos que muchos de los que nos ven tienen sus limitaciones por la distancia y se congregan y adoran al Señor. Pero si puedes venir, ven, porque es bueno que nos congreguemos. Cuando decimos y estamos enfermos, y lo primero que hacemos si nos recordamos, en mi cartera o en mi bolsito tengo una pastilla, y me tomo la pastilla y confío que esa pastilla me va a quitar todo mi dolor o mi dolencia, y no estoy en contra de las pastillas y creo que son muy buenas. De hecho, Elizabeth, que lo va a ver, es la primera que se va a acordar de esto. Cuando yo no confío que Dios primeramente me puede sanar y oro al Señor, estoy haciendo un evangelio diferente, un evangelio basado en mis medicamentos. ¿Por qué no oramos primero al Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, confío en ti? Incluso esta pastilla está creada por ti. Tú le has dado sabiduría al hombre. Pero mi confianza no está en esta pastilla, está en tu poder, Señor. ¿Por qué no le decimos, Señor, estoy enfermo? Señor, me duele aquí. Señor, esto está mal en mí. Sánalo, restáuralo. Pero confiamos más en otros. Confiamos más en la tecnología. Confiamos más en cualquier otra cosa y menos en Jesucristo. Ese es un evangelio creado según mí y no según Jesucristo. Entonces Satanás no puede destruir el evangelio. ¿Qué va a hacer? Va a proponerte otros evangelios para poder perturbarte. 2 Corintios 11, 3 y 4 dice algo muy similar. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí él está siendo sarcástico. Él está criticando a la iglesia porque han dejado el verdadero evangelio y se han guiado por uno distinto. Tengamos cuidado con el evangelio que estamos viviendo, hermanos. Entonces ahora la pregunta, tercera pregunta, ¿cuál es entonces el verdadero evangelio? Y el verdadero evangelio se caracteriza por 3 dimensiones. Las había mencionado en un principio: lo que Cristo hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Primero veamos lo que Él hizo, las buenas noticias de lo que Él hizo. Muchas veces predicamos el evangelio de la resurrección, que es un evangelio correcto, es un evangelio puro, es un evangelio que tiene poder, pero es un evangelio que falta de otros que también lo componen. Por ejemplo, el evangelio de la gracia de Dios, esa gracia que nos libera de la condenación eterna, esa gracia que nos ha perdonado nuestros pecados, esa gracia que nos da libertad. Así que no solo nos enfoquemos en la resurrección de Jesucristo, enfoquémonos en la salvación que Dios propone, enfoquémonos en la gracia que Dios nos da. Ahora, esto de las buenas noticias de lo que Él hizo es hablar acerca de lo que Dios ha hecho en la historia, de lo que Jesús ha hecho por mí, de lo que está escrito en la palabra de Dios sobre lo que el Señor ha hecho. Pero no podemos solamente hablar de lo que el Señor hizo en un pasado. Tenemos que hablarle al Señor de lo que Dios está haciendo hoy. Tenemos que hablarle a las personas de lo que el Señor está ahora haciendo en medio de nuestras vidas. Y vamos a hablar acerca del poder del evangelio, ese poder que se manifiesta en el día de hoy. Hablamos del evangelio de la paz, el evangelio en el cual somos todos reconciliados por medio de Jesucristo. El evangelio del señorío de Jesucristo, es decir, del dominio que Dios tiene sobre nosotros. ¿Y cuánto nos falta y nos cuesta este evangelio? El evangelio del señorío. Vivimos según nuestros propios preceptos, según nuestras propias ideas, vamos allá o vamos acá, según nuestros propios tiempos, pero se nos olvida que Dios es el Dios de nuestro tiempo. Él es Señor de lo que hacemos. Consultamos al Señor sobre nuestras decisiones, le decimos al Señor, Señor, voy a ir allá,
este es mi deseo, pero ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? O le preguntamos, Señor, ¿es correcto que vaya allá o que haga esto? Cuando lo hacemos, después nos damos cuenta que muchas veces nos equivocamos y le estamos pidiendo al Señor que nos libre de la decisión que hemos tomado. ¿Cuántas veces nos equivocamos porque somos apurones o atarantados en tomar una decisión y Dios no era lo que quería para nosotros? La semana pasada el Señor nos hablaba de que Dios nos quiere sacar de nuestros problemas, no quiere que tengamos problemas. ¿Y quiénes nos metemos en problemas? Nosotros mismos, porque no vivimos en el señorío de Jesucristo. Es decir, que Dios tenga el control de nuestras vidas, que Él sea nuestro Señor. Y el concepto del Señor, el kurios o el kyrios, es el que domina. Es como si yo fuera un esclavo de Cristo y Él me enviara o me mandara lo que Él le placiera. Es mejor estar bajo su control. Y finalmente está el evangelio del reino de Dios. ¿Sabes qué? Desviarnos del verdadero evangelio y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas nos va a llevar a perder nuestra posición. ¿Cómo te lo puedo ejemplificar? ¿Se acuerdan cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde se habla sobre la caída del hombre, se nos habla de que luego de que Adán y Eva cometen este pecado de rebelión, este pecado de desobediencia al Señor, y ellos se ocultan de la presencia del Señor? ¿Se acuerdan cuál es la pregunta que les hace Dios? ¿Se pueden acordar? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Me acuerdo que cuando Juan Esteban hacía algo mal, o cuando un niño de los que yo estaba en la escuela dominical enseñando hacía algo mal, yo les preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Los que han sido padres le han preguntado alguna vez a sus hijos, ¿pero qué hiciste? ¿Sí? Nos enfocamos en el error, pero el Señor no se enfocó en el error, se enfocó en la posición. ¿Dónde estás? No le preguntó a Adán y Eva, ¿pero qué hicieron? ¿Pero por qué comieron del fruto que yo les mandé que no comieran? No fue lo primero. ¿Pero por qué hicieron esto? Les preguntó, ¿dónde estás? Es interesante esta pregunta porque entendemos que Dios es quien lo sabe todo y Dios puede verlo todo. Así que Dios sabía dónde estaba Adán y Eva. No había ningún arbusto que pudiera cubrirlos o que pudiera esconderlos. Ellos perdieron su posición de relación o intimidad con el Señor. No tener un evangelio correcto nos va a sacar de nuestra posición de intimidad con el Señor, porque no vamos a conocer a Dios correctamente. Y la única forma de poder tener intimidad es conociendo. La única forma en que yo tengo intimidad con mi esposa es conociéndola profundamente, es sabiendo lo que a ella le gusta y lo que no le gusta. Y evito lo que no le gusta y hago lo que le gusta. Y cada día creo que estoy conociéndola más y que me falta un montón por conocerla. Estoy en ese proceso, pero es el conocimiento que te lleva a la intimidad. Ahora el problema es que si no conocemos bien a Dios, vamos a perder nuestra posición y por ende nuestra intimidad con Dios. Y lo único que te va a hacer crecer es tener intimidad con Dios. Es una relación de amor, es casi un matrimonio con Dios. Tengamos cuidado en esto. Así que esto del evangelio, del reino, es lo que el Señor está haciendo hoy. Sabes que cuando predicamos al Señor y vemos a alguien enfermo, usualmente le decimos, voy a estar orando por ti. Quiero proponerte algo distinto. Detente en ese momento y ora en ese momento por la persona. No le digas más, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti. Si alguien está enfermo, detente donde estás y dile, voy a orar ahora por ti. ¿Sabes qué? Una atmósfera espiritual del Espíritu va a moverse en ese lugar y va a llamar la atención de los que van a estar en ese lugar. Pierde la vergüenza. A continuación vamos a leer Romanos 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Así que pierde la vergüenza, da un paso adelante y piérdele el temor a dar o a manifestar el verdadero evangelio. ¿Dónde estás? Si hay alguien que tiene necesidad, ora en ese momento. Manifiesta el reino de Dios en ese momento. Dios no le decía a las personas cuando iba a X ciudad, voy a estar orando por ustedes. El Señor oraba en ese momento y los milagros se manifestaban en ese momento. ¿Y sabes por qué hoy día los milagros no se manifiestan como hace 30, 20, 15 años atrás, como hace 50 años atrás? Porque hoy día esta generación no está orando en el momento, porque esta generación le ha dejado de creer al Señor. Yo tengo un sinfín de recuerdos sobre milagros tremendos que yo vi en mi niñez y que hoy día no veo. ¿Por qué? Porque probablemente hoy día no le estoy creyendo al Señor como cuando le creía al Señor como un niño. Yo cuando era niño le pedí algo a mi mamá y yo sabía que no importaba cómo, mi mamá me lo iba a dar.
esa es la misma fe, esa es la misma confianza que Dios quiere que tú tengas en Él. No pienses en el cómo Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No pienses en el cuánto le va a costar a Dios. Te adelanto, Dios no le va a costar nada. Pero créele a Dios. No eres tú quien va a quedar en vergüenza si esa persona no se sana. Es Dios quien lo va a hacer, porque Él va a ser glorificado. Pero órale al Señor creyendo. Creámosle al Señor y Dios lo va a hacer, pero hagámoslo en el momento. No lo dejemos para después. El reino de Dios se quiere manifestar ahora. Así que 1 Corintios 2:14 nos habla, 2 versículo 4 nos habla de esta manifestación de Dios. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es el Evangelio, es poder. Así que creer en lo que Él hizo es lo primero. Experimentar lo que Él hace es lo segundo. Pero tercero es apreciar lo que Él hará. Así que lo tercero es buenas noticias de lo que Él hará. Y sobre esto quiero hablarte de que lo que Él hará es lo que no estamos predicando. No estamos predicando que Cristo viene. No estamos predicando que Cristo viene y viene ya. Hemos dejado ese evangelio. Vuelvo, estamos hablando de que Cristo murió en la cruz y resucitó. Y eso es todo lo que predicamos. A lo más predicamos que Dios perdona pecados o a lo más predicamos que Dios sana. Pero no estamos predicando que Cristo viene. Y si viene, viene por su iglesia. Y los que no le han entregado su corazón, se quedan. Y se quedan para condenación. Así que hay un evangelio todavía que no hemos predicado. Y es el evangelio eterno. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. El evangelio de lo eterno es el evangelio que más resultados tiene. Estos versículos 6 y 7 del libro de Apocalipsis 14 dicen así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Te voy a dar un dato que es increíble. ¿Sabes cuándo es la mayor cosecha de almas de la historia? ¿Cuándo se van a convertir más personas en la humanidad? Justamente en la gran tribulación, cuando se predique el evangelio eterno. Pero yo no quiero que llegue ese tiempo para que se predique la palabra con poder. Yo le quiero decir: Señor, hoy quiero que me des el evangelio eterno. Quiero hoy día predicar y anunciar que tú vienes, que tu reino viene, que la segunda venida de Cristo viene y que el reino de Dios se va a establecer por siempre en la tierra. Prediquemos el evangelio eterno porque es el evangelio que tiene más poder. ¿Sabes? Y este dato es el dato más grande. 2/3 de la Biblia, sí, 2/3 de la Biblia hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando que si el eje principal de la Biblia entera es conocer a Jesús, el segundo eje de la Biblia entera es que Jesús viene por segunda vez. 2/3 de la Biblia hablan solo de la segunda venida de Cristo, y eso es increíble. Estamos hablando de muchos versos de la Escritura. Ahora, sobre esto, cuarta cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, creer. Para que el evangelio se manifieste, tengo que creer. Y ahora sí, vamos a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Los pasajes quizás más poderosos acerca de la descripción del evangelio. Si te lo sabes de memoria, probablemente algunos se lo sepan de memoria, lo pueden recitar. Si no, lo puedes leer. Pero quiero que lo leamos todos juntos, porque esta es una descripción de batalla en lo que tenemos que vivir y experimentar como iglesia. Versos 16 y 17 los vamos a leer todos juntos. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es manifestación de Dios, pero ¿para quién? Para el que cree. Y luego describe la palabra fe varias veces, porque por la fe y para fe. Eso es creer en el evangelio para que el evangelio mismo muestre sus señales. Dios manifestaba el evangelio con milagros, con señales, con prodigios. Pero hoy día vemos un evangelio que se manifiesta. No, hoy día vemos solo un evangelio de palabras, pero no más que eso. Yo quiero volver a ver milagros, quiero volver a ver manifestaciones de Dios, pero eso es para los que creen. Quiero ver manifestaciones de Dios en sus propias vidas. Quiero que Dios vuelva a dar movilidad en las extremidades. Quiero que vuelva Dios a poner una nueva visión en nuestros ojos. Quiero que Dios saque los dolores de cabeza y la cefalea. Quiero que Dios renueve a nuestros órganos y que lo empiece a hacer en nosotros. Pero es para los que creen. ¿Y en qué? En el evangelio. Porque es poder, es manifestación de Dios, pero para el que cree. Así que si hasta el día de hoy no has creído, empieza a creer desde este día. Porque es por fe, así que empieza con un poquito de fe. Y la fe que hace, reproduce fe, porque es por fe y para fe. La misma fe que tú vas a empezar a tener en el evangelio te va a producir más fe. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Qué maravilloso. Así que pongamos ojo en esto. La fe es para el cristiano el equivalente al oxígeno para el ser humano. Sin fe no podemos vivir. Sin fe solamente sobrevivimos. Y Dios no nos ha creado para sobrevivir, sino que para vivir y vidas abundantes. Creámosle a Dios. Y segundo elemento de este, ¿qué hay que hacer? Primero creer y segundo, hacer. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. ¿Y qué nos ha enviado Dios a hacer? Orar para sanidad, orar para liberación, orar para restitución, orar para consolación, orar para que podamos nosotros otra vez ser reconciliados con otros. Tenemos el ministerio de la reconciliación que se nos ha dado por Jesucristo. Hay mucho que hacer. Esta iglesia predica, pero también hace. Esta iglesia cree, pero también practica. Así que el evangelio de Jesús está basado en lo que Él hizo, en la historia de lo que el Señor ha hecho y que ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor está haciendo hoy y que quiere seguir haciendo hoy, pero también en lo que el Señor hará. Creamos en eso. Disfrutemos eso y experimentémoslo con el mundo también. Amén. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este evangelio, por este verdadero evangelio que hoy día tú nos propones, Señor. Señor, queremos echar fuera cualquier otro evangelio que hasta el día de hoy hemos practicado. Y queremos ser renovados en este verdadero evangelio, en este evangelio que tiene poder, en este evangelio que tiene manifestación, en este evangelio que es capaz de transformar nuestras vidas, Señor. Creemos en tu resurrección. Creemos en tu muerte, creemos en tu sacrificio, creemos en tu gracia, creemos en tu paz, creemos, Señor, en el reino que has traído sobre la tierra, que ya empezó cuando tú viniste y que se sigue manifestando hoy. Creemos en lo que estás haciendo el día de hoy, creemos en lo que estás haciendo en medio de nuestra vecindad, en medio de los que están a nuestro alrededor, en medio de nuestro trabajo. Señor, creemos en eso, pero también creemos en lo que harás. Creemos en que vienes a buscar a tu iglesia y en que vienes a la tierra otra vez a reinar para siempre. Creemos en todo eso y ese credo, en eso creemos, Señor, en lo que va a formar la base de este evangelio. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir y experimentar el verdadero evangelio, el cual tiene poder para salvación, el cual tiene poder para liberar, el cual tiene poder para restaurar. Queremos vivirlo, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Padre. Aleluya.
Aleluya. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey que reina con poder. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Dios, por este culto. Gracias porque hemos tenido un día maravilloso. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Queremos poder ahora vivir y practicar este evangelio del cual nos has hablado, Dios. El verdadero evangelio, este que tiene poder, este que puede liberar, salvar a nuestros seres queridos, a quienes amamos, a quienes queremos, Señor, que vivan eternamente contigo también. Señor, gracias porque nos has hablado y porque esto nos motiva a vivir una semana llena de tu presencia, haciendo lo que nos has enviado a hacer. Señor, bendice nuestra semana, bendice nuestras actividades, bendice, Señor, cada una de las cosas que haremos, y en todo queremos darte la gloria y la honra, Señor. Te adoramos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Son bendecidos mis hermanos.